¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más al canal de Juan Bettencourt. Gracias por darle like a uno de nuestros videos. Hoy vamos a estar hablando de cómo la música, específicamente el reggaetón, influye en nuestras relaciones personales y afecta el modo que vemos el mundo, el modo que sentimos el mundo. Algo que para mí es bastante apasionante porque realmente a veces pienso que no somos del todo conscientes de cómo algunas de nuestras conductas afectan a la cultura que vivimos. Entonces queremos una cultura donde no haya violencia, donde no haya agresión, donde se respete a la mujer, donde no haya masculinidad tóxica. Y sin embargo, hay algunas conductas con las que estamos un poco acostumbrados y que no hay forma de que esas conductas no acaben en un machismo tóxico, en unas relaciones de violencia, en una falta de respeto a esas mujeres espectaculares que existen por el mundo. Hoy vamos a hablar de eso, cómo específicamente el reggaetón aborda ese tema. Gracias, como les decía, por sintonizar el canal. Aquí estamos siempre tratando de cuestionarnos el caos que nos rodea para darle sentido y que podamos vivir vidas que sean una verdadera aventura. Eso es lo que hacemos en este canal. Así que si te interesa eso, si te interesa que tu vida sea una verdadera aventura y le encuentres sentido al caos, dale subscribe al canal y comparte el video y dale like, que es importantísimo para seguir regando la voz. Para poder entender lo que les quiero contar del reggaetón, tenemos que entender antes un concepto muy importante que se ha estudiado en psicología y todos hemos vivido esta experiencia, porque es una experiencia que le pasa a todos los seres humanos, que se llama el priming. ¿Sí? Vamos a pedirle a la producción que nos ponga el letrero allí en la pantalla para que leamos todos de lo que estamos hablando, ¿no? En psicología, la preparación, imprimación, facilitación o priming, primado es un anglicismo mal traducido, ¿okay? El concepto técnico es priming, en español tienen ahí varias opciones de cómo se traduce. Vamos a ir poco a poco. Es un efecto relacionado a la memoria implícita por el cual la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que se da a estímulos presentados con posterioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas por la vida siendo estimulado por distintas cosas, vas guiando y oyes la música que está en el carro, ves las cosas que pasan a tu alrededor, ves los semáforos, ves los signs de la calle que te van vendiendo productos, estás viendo Google Maps para saber por dónde vas, estás escuchando música. Están pasando varias cosas. Todo eso te está estimulando. Tú no eres consciente de todo lo que te está estimulando. Tienes la temperatura del aire acondicionado. Todo eso te está estimulando y te está generando una manera de reaccionar. Muchas de esas cosas inconscientes. Cuando te bajas del carro, todo eso que acabas de experimentar va a influir en las decisiones que vas a tomar después, aunque tú no seas plenamente consciente de ello. Es lo que leíamos ahora. Tu reacción a unos determinados estímulos condiciona la reacción posterior a estímulos similares. Va a ser más fácil si tú te bajas del carro y estabas escuchando una canción de salsa que si vas caminando por ahí y un restaurante tiene una canción de salsa que le prestes atención a lo que estabas escuchando, porque ya estabas condicionado por la experiencia previa a reconocer las canciones de salsa. Hay numerosos estudios que demuestran ese efecto de priming. Hay un estudio, por ejemplo, que me resultó súper interesante, donde ponen una serie de personas en una conversación y empiezan a hablar puros temas vinculados a personas mayores. Dificultades para caminar, que si hay que usar el bastón, que si es más difícil, que si te duelen las rodillas. O sea, un montón de problemas relacionados a la movilidad de las personas mayores. Y están conversando, un montón de gente joven, conversando y hablando sobre las dificultades de movilidad de las personas mayores. Y luego midieron la velocidad con la que salieron caminando esas personas que estaban en la conversación. Y se dieron cuenta que en relación a cómo habían entrado, caminaban más lento. Porque todo ese condicionamiento mental o todos esos estímulos que los pusieron a pensar en personas mayores hicieron que inconscientemente caminaran más lento cuando salieran de la reunión. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Que hay un montón de estímulos que nosotros percibimos a lo largo de nuestro día que van condicionando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Y la mayoría de las veces inconscientemente. ¿Y qué tiene que ver esto con la música y con el reggaetón? Pues quizá ya me lo van oyendo, ya lo van pensando. Vamos a ver que siempre que estemos escuchando una música, la que sea, no el reggaetón, la que sea, lo que estamos escuchando está influyendo dentro de nosotros y está generando una respuesta afectiva y una respuesta psicológica. Seamos o no conscientes de ello. Es decir, lo que sentimos, lo que quiero decir es lo que escuchamos nunca es indiferente a nuestros procesos psicológicos. Porque hay gente que me dice, no, pero es que yo no escucho la música, me da igual lo que digan. Es que no importa, seas o no consciente, todo lo que nos pasa no es indiferente a nuestros procesos psicológicos. La temperatura, la música, las conversaciones de otras personas, las emociones de otras personas,
todo lo que genere estímulos dentro de nosotros produce una reacción psicológica, aunque nosotros no somos conscientes. Entonces, si estás escuchando continuamente reggaetón, si todo lo que escuchas cuando oyes las canciones de reggaetón está entrando en tu cerebro, aunque no le prestes atención, aunque no seas muy consciente, aunque esté en el background de un restaurante, todo eso está produciendo internamente unas reacciones. Y cuando pensamos en cuáles son las cosas que promueve la industria del reggaetón o la letra del reggaetón o el estilo de vida que promueven los artistas que cantan reggaetón, de la música urbana en general, pues podemos pensar cuáles son esas realidades que están produciendo efecto dentro de nosotros, aunque nosotros no somos del todo conscientes. ¿Verdad? Porque eso es lo que quiero decir. Es decir, podemos decir, bueno, pero es que yo no lo escucho, bueno, es que me gusta la música, bueno, está bien, pero eso está produciendo un efecto en ti, aunque tú no lo creas. Entonces, yo voy a mencionar tres cosas que nos ayudan a entender procesos que se producen dentro de nosotros cuando estamos escuchando reggaetón, aunque nosotros no seamos plenamente conscientes de ello. El primero es que, evidentemente, vamos a empezar a ver con una cierta normalidad y a sentir con una cierta normalidad actitudes, principalmente sexuales, que son totalmente inaceptables. La infidelidad, el machismo, la violencia contra la mujer, la objetivización. Y todo eso se presenta como, quizá no como bueno, pero por lo menos como indiferente. Muchas veces se presenta como erótico, muchas veces se presenta como divertido. Y no estoy diciendo que nosotros vamos a estar de acuerdo con eso. Pero por el efecto de priming, como lo escuchamos y no reaccionamos, tú no escuchas una canción de reggaetón donde me están violando a una mujer o donde no sabes si ha dado su consentimiento para estar en esa relación. Tú no escuchas eso y te revelas, simplemente lo escuchas y te lo disfrutas y sigue. De modo que lo que está procesando tu cerebro es que ante esos estímulos y ante esas conductas estamos chilling. Repito, esto no es consciente, no te estoy juzgando, no es que tú eres mala persona, son procesos que se dan inconscientes. Tú estás interiormente normalizando unas conductas, o por lo menos dándole una cierta regularidad. Nos podemos dar cuenta qué pasa si tú llegas a tu casa después de un día cansado del trabajo, escuchaste media hora de reggaetón y llegas y cuando te encuentras con tu mujer en la casa, ¿en qué estás pensando? ¿A qué has condicionado todos tus estímulos? ¿Verdad? Lo que te va a salir más natural, no estoy diciendo que es lo que hagas, pero lo que te va a salir más natural es a pensar en replicar lo que acabas de escuchar con la experiencia de tu mujer. Y quizá a tu mujer no le interesa, no está pensando en eso en ese momento y te va a costar procesar una cosa distinta. O no necesariamente en ese momento, sino después, posteriormente, en la manera de tratarla, en la manera de hablar con ella. Has ido condicionando a tu cerebro para que los estímulos femeninos te produzcan, o masculinos, en el caso de las canciones, al revés. Las canciones cantan mujeres en relación a los hombres, lo mismo. Vas produciendo esa relación en que el estímulo sexual va en la línea de lo que oyes en las canciones. Y creo que no nos interesa en ese tipo de conducta. Luego, la segunda cosa que vamos a hablar es que les decía que está en el fondo de los valores de la conducta, en el fondo de los valores del reggaetón, es que los artistas de música urbana promueven muchas veces un modelo de felicidad un poco frustrada, ¿no? Quiero decir, un modelo de felicidad que lleva a la frustración, porque el modelo, se entiende que eso es una industria de entretenimiento, no es que ellos se crean que viven así, pero donde la felicidad parece estar vinculada al número de personas con las que tú puedes tener experiencias sexuales y a la cantidad de dinero y al fronteo que tengas con la capacidad de carros, casa, dinero, y eso es como la ambición. De nuevo, priming. No estoy diciendo que nosotros sabemos que eso es la felicidad, mucha gente sabe que ahí no está la felicidad, pero inconscientemente nos vamos bombardeando de que eso es lo que tenemos que buscar, y especialmente la gente joven. Porque recuerdo una entrevista a una reggaetonera mexicana hace mucho tiempo, ya no está en la industria, porque precisamente se dio cuenta cuando quedó embarazada de que aunque ella no pensaba que la música que generaba fuera la vida real, ella simplemente decía era entretenimiento, yo no vivo como canto. A pesar de que ella decía eso, cuando quedó embarazada pensó, oye, pero quizá mi hija no es capaz de distinguir eso, y si mi hija oye mi música va a pensar que yo vivía así. Porque esa distinción entre que la música que canto no es de verdad la vida que vivo, pues requiere una cierta madurez hacerlo, y uno se puede empezar a confundir y a pensar que
lo que cantan los artistas es lo mismo que viven y viven una vida espectacular y todo es excelente y ahí está la felicidad. Pero, por ejemplo, es muy importante, a mí me parece espectacular la primera canción del disco de Bad Bunny de Nadie sabe lo que va a pasar la mañana. Te cuenta muy bien el sufrimiento de Benito a pesar de tener la industria, a pesar de tener tanto éxito en esa industria. J Balvin tiene la canción de Niño Soñador, donde también cuenta cuántos anhelos tiene que no tienen que ver con todas esas realidades que canta en otras de las canciones. De modo que cuando tocas de cerca la vida de cada una de estos artistas, ellos no viven como cantan, porque saben que esa no es la solución a los problemas. De hecho, Benito acaba de sacar ese disco muy interesante de tirar más fotos donde hace sus reflexiones culturales sobre la tradición, etc. O sea, que tiene un interés más allá de esos valores, pero esa distinción no siempre se hace y tú te vas condicionando a pensar, y especialmente es más la gente joven más vulnerable para esto, a que mi ideal de vida tiene que ser ese. Cantidad de parejas, cantidad de cosas, cantidad de dinero, cantidad de carros, y ahí es donde voy a encontrar la felicidad. Creo que no queremos promover ese tipo de aspiraciones entre la juventud, porque genera, como decía antes, una felicidad frustrada. Porque llegarán allí, y el otro día vi un video de Jim Carrey súper bueno, diciendo después cuando se ganó su segundo Golden Globe como mejor actor, dijo, ya puedo empezar a soñar con el tercer premio, porque ahí es donde voy a ser feliz. Lo decía irónicamente, obvio. Cuando la felicidad está puesta en la aspiración a cosas materiales, siempre va a ser frustrada porque siempre puedes tener más. Entonces no queremos, escuchando reggaetón, que se nos cree una predisposición emocional y cognitiva a un deseo de felicidad fundamentado solamente en el bienestar material. Y por último, que me parece como el más importante, es que hay un tema de fondo en todo el reggaetón que es como la renuncia a una relación saludable. O sea, ya no se cree en el amor de verdad, en el amor auténtico, en el amor de dos personas que se quieren de verdad, que se cuidan, que se protegen, que sueñan juntas. Todo eso no existe en ningún sitio en el reggaetón. Y entonces todo lo que hay es una normalización de relaciones casuales, una normalización de encuentros furtivos, sin ningún tipo de compromiso. Es como una especie de abandono colectivo del sueño del amor, que en el fondo es lo que ha caracterizado a la humanidad a lo largo de la historia, las luchas de la humanidad, las grandes obras de literatura, Romeo y Julieta, por ejemplo, Los Miserables, por ejemplo, todas las novelas de Jane Austen, o sea, grandes novelas de literatura, grandes películas, todavía grandes baladas de la música. Lo que quieren mostrar es la aspiración humana a ese amor puro, noble, limpio, auténtico, poderoso, transformador. En cambio, parece que el reggaetón se olvidó de eso. Lo abandonó. Y fíjense que esto es tan literal. Miren este pedacito de la canción de Bad Bunny de Titi me preguntó. Es literal. Cito. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Lo pongo ahí en la pantalla. Pero no puedo. Sorry. Yo no confío. Ya no confío. Ni en mí mismo confío. Es como el lema del reggaetón. Ya no podemos amar. Esas relaciones bonitas donde damos la vida por alguien y construimos para hacernos mejores y hacemos de nuestra vida una aventura y traemos a otras personas al mundo y producimos un bien. O sea, ya ni yo mismo confío de que soy capaz de construir algo así. Y fíjense lo potente que es eso, que esa canción también dice que por eso dejo que jueguen con mi corazón. Nos hacemos auténticamente vulnerables y manipulables cuando dejamos de confiar en la capacidad de amar. Y eso también está entre las ideas de fondo del reggaetón. Y que se van metiendo por priming casi sin darnos cuenta en nuestra manera de entender el mundo. Y después no soñamos y no sabemos luchar por esas relaciones que valen la pena de verdad porque son amor auténtico. Recuerda que estamos hablando de que estos son procesos que se dan a veces inconscientemente. No estoy diciendo que tú eres una mala persona y ya no crees en el amor o que tú ya automáticamente pusiste en las cosas materiales y en el dinero y en la multitud de parejas pues tu felicidad y que ahora estás soñando con poder violentar o agredir sexualmente a nadie. No estoy diciendo eso. Se dan procesos inconscientes que te van condicionando afectivamente y cognitivamente a tener como un deseo por esas cosas. Y no queremos que nos pase eso porque después lo vemos en la sociedad. Porque no es que que lo que sea inconsciente no quiere decir que no te afecte, porque después acabas actuando sobre eso, a veces, o no, pero puedes acabar actuando y quizá tendríamos que preguntarnos, hay algunos estudios que ya correlacionan agresión sexual con el consumo de música urbana.
Lo pude haber citado aquí, pero no me traje los materiales, pero hay estudios, si los buscan los pueden conseguir. Sabiendo que esto está pasando, sabiendo que este priming existe y que tú te estás condicionando, pues tú escucha lo que quieras. Pero no sigas ignorando o no sigamos ignorando como cultura que la promoción exacerbada de esta industria y que de esta música y los valores y las visiones de vida que están detrás de esta música están teniendo un impacto en nuestra cultura. Muchas de las cosas que no queremos, como repetía, agresión sexual, violencia de género, cosificación de la mujer, relaciones tóxicas, todo eso se canta, se glorifica y se normaliza en las canciones del reggaetón y nosotros las estamos escuchando todo el tiempo. Tiene un impacto. Vamos a transformar eso y sé consciente de lo que estás escuchando. Por lo menos piénsalo, para que, aunque lo escuches, sepas decirle a tu cerebro y condicionarlo en una dimensión distinta y decir, ok, estoy con la música, pero esto no es lo que yo quiero para mi vida. Mi gente, las preguntas grandes, las preguntas difíciles, no tienen respuestas fáciles. Pero explorarlas es lo que nos hace humanos. Por eso estamos aquí hablando de esto, por eso existe este canal. Para hacernos preguntas difíciles, y esto es una pregunta difícil, es una pregunta difícil. Esta industria que nos gusta tanto, que genera tanto movimiento, que genera tanta pasión, que es la industria del reggaetón, realmente es buena para nosotros como cultura. Por eso hoy hemos intentado dar una respuesta y es lo que hacemos aquí. Y si te gustó la respuesta, si te hizo que pensar, compártelo, porque esa es la mejor manera de que esta conversación siga continuando. Porque recuerda que, como decíamos al principio, en este canal lo que estamos tratando es de cuestionar el caos para darle sentido y construir nuestras vidas como una verdadera aventura. Gracias por escuchar. Dale like. Si no le has suscrito al canal, dale para que no te pierdas lo que viene. Y nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos buscando claridad en medio del caos. Nos vemos en la próxima.